Esta es la clase en la siguiente declaración del Credo de los Apóstoles, que es la resurrección de la carne. Lo que dice realmente es que creo en la resurrección de la carne. Este es el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese el credo. Hablemos un poco entonces acerca de la resurrección de la carne. ¿Qué significa la palabra resurrección? No lo vamos a ver etimológicamente, pero básicamente es regresar, ¿verdad? De la muerte, pero como concepto teológico diferente al que se entiende hoy, incluso en términos médicos, cuando alguien muere y regresa a la vida, no se dice que se ha resucitado, sino se ha reanimado. Ese es el término que se usa en medicina, la reanimación, no resurrección, porque la resurrección ha de ser entendida como alguien que verdaderamente estaba muerto y de verdad también ha regresado. En términos teológicos también hablamos de la transformación del cuerpo, la victoria sobre la muerte mediante ese cuerpo transformado. La Biblia habla de la resurrección en diferentes términos. Por ejemplo, se habla de la resurrección de Lázaro o de aquella niña, ¿no? Pero eso lo vemos como excepciones realmente a lo que teológicamente se conoce como la resurrección, que es aquel estado final en el cual nosotros seremos levantados de los muertos. No hablamos tampoco de reencarnación, como si volviéramos en otro cuerpo o en otra vida, ni tampoco la resurrección es solamente la vida después de la muerte, sino es realmente la victoria sobre la muerte. Algunos textos, este de Romanos es bastante interesante. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y es que nosotros ya hablamos de la resurrección de Cristo y de cómo el Señor también le trajo a la vida con su cuerpo resucitado, con su cuerpo glorificado. Y lo que tenemos aquí es la promesa, no es una redundancia entonces en el credo que se repita el tema de la resurrección, porque es necesario hablar de la resurrección de Cristo como una realidad que hay que creer acerca de lo que pasó, y también hay que confesar la resurrección propia, la de nosotros mismos, como parte esencial del cristianismo, como parte esencial de la fe. Así que por eso este texto es más que adecuado para entender lo que dice el credo. El Señor resucitó, como dice el credo, y nosotros también resucitaremos. Es el Espíritu Santo quien levanta a Jesucristo de los muertos, y es el mismo Espíritu Santo quien nos levantará también a nosotros de los muertos. Primera de Corintios 15:20, Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí vemos otra vez la relación entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los que ya han muerto. En el primer texto, que es el texto de Romanos 8:11, es una promesa para nosotros, esperar a que nosotros también resucitaremos tal como Cristo lo hizo. Pero lo que encontramos en Primera de Corintios 15:20 no es una promesa necesariamente, sino más bien un recordatorio. Cristo resucitó de los muertos y es el primero que ha resucitado de los que ya murieron. Entonces esta promesa en segundo grado, si podemos llamarle así, tiene también su cumplimiento en el entendimiento de que el Señor ha resucitado. Así que en el orden lógico de ideas es el Señor resucita y Él es el primero en resucitar de los que ya están muertos, los que ya han muerto. Esto indica que también ellos van a resucitar.
Y de acuerdo con Romanos, nosotros si morimos, también resucitaremos con ellos. A eso hablamos de la resurrección. El segundo término es la carne. La carne en términos teológicos significa el cuerpo. Bueno, dependiendo del texto, puede significar la carne como sinónimo del pecado, la debilidad de la carne, por ejemplo. Pero aquí la carne significa el cuerpo. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Y el credo recalca que no solo resucita el alma, no solo es el alma que regresa del infierno o del cielo, sino es el cuerpo humano completo el que resucita. El cuerpo resucita del polvo y el alma resucita del estado en la que se encuentra el momento de la muerte. Primera de Corintios 15:44, en todo Primera de Corintios 15 se nos habla de esta realidad de la resurrección y Pablo usa una alegoría agrícola para ilustrarnos esto. Dice, se siembra en cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay una naturaleza que todavía no entendemos acerca de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu que solamente podemos entenderlo hoy en términos espirituales y en términos alegóricos, como declaraciones mismas del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que no sabemos exactamente si nosotros la tendremos, no porque su cuerpo sea diferente, sino porque Él es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, tenemos declaraciones del Señor como cuando le dice a María que no lo toque porque Él no ha ascendido al Padre. Ese es uno. Y el otro es que el Señor come. El Señor come mientras está con sus discípulos y una más está en Juan, es cuando aparece en medio de sus discípulos mientras ellos están reunidos con miedo y le dice paz, ¿no? Paz a vosotros. No sabemos si realmente tendremos todas esas capacidades o esas cualidades, nuestro cuerpo tendrá todas esas cualidades, porque nuestro Señor Jesucristo también recordemos que es Dios, así que puede ser que haya obrado en su deidad. Lo que sí sabemos es que será un cuerpo diferente. ¿Qué tan diferente? Solamente diferente. Entonces Pablo le llama al cuerpo que sí conocemos cuerpo natural y a ese cuerpo que estamos por experimentar le llamará, o le llama, mejor dicho, cuerpo espiritual. Filipenses 3:21, se transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es precisamente también lo que hablamos. Nuestra resurrección será muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo. Así como nuestro cuerpo padeció, bueno, como su cuerpo padeció, el nuestro también padece debilidad, enfermedades, dolores, y también será muy similar en la resurrección cuando tenga la gloria que Él tiene. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, que leímos, ¿no? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y este es Job 19:25 al 27. Este texto lo coloco para que veamos que no es una doctrina solamente del Nuevo Testamento. Hay otros textos del Antiguo Testamento, pero esto me parece bastante peculiar porque sabemos que Job es un libro que no es judío. Si Job no era judío, Job no era israelita. Se cree que Job es contemporáneo o tal vez un poco antes que Abraham. Entonces lo que tenemos aquí es un libro antes que los judíos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta es la idea general desde antes de Moisés, antes del pacto de mosaico, durante Israel y también después de Israel, después del antiguo pacto. Esta es la idea acerca de la muerte y la segunda vida. Dice Job 19:25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
Aquí Job habla proféticamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que yo sé que mi Redentor vive. Hemos mencionado que la palabra Redentor viene de redención, que significa comprar o pagar el precio. Aquí así se refiere a Job, pero que así se refiere Job al Señor, alguien que paga su precio. Y nuevamente parece muy interesante porque Job no tiene el contexto que sí tienen, que se tiene en el Antiguo Testamento acerca de la redención. Quienes probablemente tenían el concepto de redención más plenamente son los judíos a partir de José y a partir de Israel, porque José fue vendido como esclavo. Y los conceptos más fuertes de redención vienen del periodo en el que Israel estaba esclavizado en Egipto. Entonces el Señor paga el precio de su esclavitud y lo saca de la esclavitud. Esa es la mejor idea que alguien puede tener acerca de lo que significa redención, comprar el precio. Porque literal, casi literalmente, mejor dicho, el Señor paga ese precio para desesclavizar a Israel de Egipto. Y después paga el precio nuevamente para desesclavizar a los babilonios y después se entiende también con los romanos. Pero Job, Job no es un judío, Job, no, Job es una persona muy rica y no tiene ese contexto, al menos la Biblia no nos narra ese contexto. Sin embargo, le llama al Señor que es su redentor. Al fin se levantará sobre el polvo. Y el contexto aquí es el polvo de la carne, ¿no? Y después de deshecha esta mi piel, es decir, cuando mi piel esté deshecha y mi carne, he de ver a Dios. Otra vez lo que quiero que notemos son las partes físicas que se mencionan. Job dice que después de haber sido destruido físicamente, él ha de ver con sus ojos a Dios. Literalmente dice así, ¿cuál veré por mí mismo y mis ojos le verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí? Entonces él entiende la muerte como una decadencia del alma, una decadencia del cuerpo, pero también entiende que habrá un momento en el cual él vencerá al polvo, vencerá la muerte y podrá verlo por él mismo al Señor. Sí, esa es una promesa que él tiene en su corazón. Ese es Job. Así que entendemos que la resurrección no es solo ser reanimado, no es para nada reencarnarse, sino es vencer la muerte. Eso es la resurrección, vencer la muerte. Por eso, tanto los muertos como los vivos resucitarán. Nosotros, si, como dice Pablo, si es que llegamos al final, si es que habremos quedado, nosotros también resucitaremos sin morir, porque resurrección no es necesariamente regresar de la muerte, sino es vencer la muerte. Y debemos entender también que ese vencer de la muerte es también en la carne y no solo en el alma. ¿Cuáles son las características de la resurrección del creyente de acuerdo a la Biblia? Ya hemos hablado esto brevemente en el punto similar, ¿no? Lo primero que debemos decir es que es universal. Todos vamos a resucitar, justos e injustos. Y esto ya lo vimos, ¿verdad? Juan 5, 28, 29, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, sin excepción. Lo segundo es la gloria y transformación. Los creyentes recibirán un cuerpo incorruptible, glorioso y semejante al de Cristo. Entonces todos vamos a volver a la vida para comparecer por nuestros pecados, pero solamente los creyentes recibiremos ese cuerpo nuevo, ese cuerpo espiritual que es muy similar al del Señor. Primera de Corintios 15:42, que es lo que mencionamos. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y por último, tenemos la certeza de la resurrección por la resurrección de Cristo. Cristo es la primicia y Él es la garantía de nuestra resurrección futura. Primera de Tesalonicenses 4:14, con estas palabras animó Pablo a los tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y la palabra dormir acá es un eufemismo para la palabra morir. Así que debemos entender Primera de Tesalonicenses 4:14 de la siguiente manera. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Así que son tres características de la resurrección del creyente. Nosotros resucitaremos con los impíos, ¿verdad? Seremos traídos a la vida, solamente que los creyentes seremos los únicos dotados de un nuevo cuerpo similar al del Señor y debemos estar confiados en que si el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Terminando esta declaración, hay esperanza en medio de la muerte. El cristiano no teme a la tumba, pues sabe que no es el final. Y esa es la razón por la cual Pablo da la doctrina de la resurrección. Él explica mucho acerca de la doctrina de la resurrección en Primera de Tesalonicenses, en la carta. Bueno, en ambas cartas, no en primera y en segunda. Y uno de esos mandamientos es consolaos a unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las palabras de la resurrección, con las promesas, la promesa de la resurrección. Esa doctrina debe ser una doctrina de consuelo de acuerdo a las instrucciones del apóstol Pablo. También recordar la dignidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no es desechable, hay que cuidarlo hoy por deber del Señor, porque es templo del Espíritu y el Señor lo redimirá. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, es un templo y Él lo restaurará. Eso debería motivarnos a buscar mayormente la santidad, la protección de nuestro cuerpo. Debería motivarnos a ser más diligentes con la administración de nuestra carne. Y por último, vivir con la mirada puesta en la eternidad para vivir en obediencia hoy. ¿Sí? Dice, eso también es una instrucción que da Pablo en 1 Corintios 15:58. Sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí me faltó una parte de este texto que me parece más impresionante todavía. Dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que otra instrucción que da Pablo para explicar la doctrina de la resurrección de la carne es esa. Hermanos, sean firmes, sean constantes. La obra del Señor no es en vano. Por eso es importante entender la resurrección de la carne. De acuerdo con Pablo, la doctrina de la resurrección de la carne sirve para motivarnos a seguir trabajando en el Señor, que aunque la vida de alguien se acabe, Él ha sembrado, que aunque la vida de alguien termine en esta tierra, su trabajo no es en vano, ha dejado frutos, ha dejado semillas. Y como mencionamos al principio, hoy tenemos la triste noticia de la muerte de Charlie Kirk. Yo no sé si ustedes han visto sus videos. Alguien menciona de algunos desvaríos teológicos o políticos que ha de tener, seguramente tenemos nuestras diferencias con él. Sin embargo, al ver los videos que él tiene, uno puede darse cuenta cuál es la obra que él hizo para defender la fe cristiana, para defender el cristianismo, nuestra fe, ¿verdad? Y personalmente sí he sido, o sí fui muy edificado con sus palabras, con muchas de sus palabras. También, como les menciono, no fui un gran seguidor de él, pero sí recuerdo algunos videos que vi y por lo menos uno sí me impresionó bastante que me marcó. Y este nos sirve para recordar que su obra no fue en vano. Eso es lo que dice 1 Corintios 15. Lo que él hizo ha dejado muchas semillas. Él seguramente no estaba pensando en nuestros países o en esta región del mundo, no estaba pensando cuando grababa sus videos seguramente o cuando lo grababa, pero hasta aquí ha decidido el Señor que llegara ese mensaje y haber sido edificados. De la misma manera, nosotros hermanos, no sabemos cuánto de nuestro trabajo tiene implicaciones o tienen peso en otras partes donde nosotros ni siquiera imaginamos. Pero lo que sí podemos estar seguros es que nuestra obra en el Señor no es en vano. Por eso debemos ser firmes y constantes.
dado que el Señor ha comprado para nosotros la vida y hemos vencido a la muerte por medio de él. Así que ánimo, hermanos. Esta es la importancia de la doctrina de la resurrección de la carne. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario antes de finalizar este tiempo de reflexión? Creo que, ay, perdón, hermano, que solo hablé, disculpe. Perdón, Adelante, perdón, hermano. pastor. Creo que con el acontecimiento de lo de Charlie, precisamente, obviamente nos da la tristeza, ¿no? De que hermanos en Cristo se han tomado sus vidas de la manera en que sucedió, pero yo creo que también es un recordatorio que nos da esperanza y nos da alegría dentro de la tristeza de lo que ha acontecido, porque ¿qué esperanza tiene el mundo si no hay resurrección? Para empezar, la de Cristo, como dice la Escritura, si no, ¿verdad? Van a nuestra fe, van a nuestra creencia. Entonces, realmente es una tremenda esperanza para nosotros, es una alegría saber que incluso que las personas queridas, los conocidos, los cercanos, cuando fallecen, sabemos que iremos finalmente a compartir la gloria eterna, ¿no? Con Cristo, viendo el brillo del Padre. Entonces, nos coloca en perspectiva, solo quería compartir eso, lo acontecido hoy, que pues acontece a lo largo de todo el planeta Tierra, no, no quiero venir y tampoco hacer un gran alboroto de lo sucedido hoy, pero realmente es lo que está pasando, ¿no? En todos los países perseguidos y circunstancias y en nuestro mismo país. Entonces, es la esperanza de los cristianos, ¿no? Es el regocijo de saber que hay algo más después de esto hoy y es tremendamente mayor y el regocijo es grande, ¿no? Claro, hermano. Eh, la verdad es que es muy lamentable y hay mucho que decir, pero no, no nos da el tiempo para eso, ni tampoco tal vez sea la ocasión. Sin embargo, esto también debe animarnos a nosotros, ¿verdad? Para ser fieles en todo momento y no tener miedo. Amén. Quienes miraban los videos, él lo hacía públicamente y no tenía miedo de enfrentarse a las distintas ideologías que estaban en contra de nuestra fe. Y pues tal vez no todos tienen el mismo reconocimiento, todos tienen el mismo llamado a trabajar en frente de cámaras, pero lo que sí tenemos es el llamado a defender nuestra fe y a defender las verdades del Evangelio. Así que ánimo, hermanos, que sea un ejemplo también. A pesar de todas las diferencias que pudimos haber tenido con él, pues, hoy es un testimonio. Amén. ¿Alguien más, hermanos, que desea comentar o consultar? Bueno, vamos a cerrar este tiempo entonces. Yo les pido que tomemos una